Hoy comenzamos el apasionante viaje de una de las figuras más controvertidas de la historia, Adolf Hitler. Ámalo u ódialo, su historia está llena de sueños, fracasos, ambición y poder. De un niño pequeño con grandes sueños a un hombre que cambió el mundo para siempre, esta es la historia de Adolf Hitler como nunca la has escuchado. ¿Estás preparado? Ponte los auriculares, siéntate y adentrémonos en este increíble relato que mejorará tu inglés y te mantendrá enganchado hasta el final. Todo comenzó el 20 de abril de 1889 en un pequeño pueblo llamado Braunau am Inn, en Austria. Un niño nació de Alois y Clara Hitler. Lo llamaron Adolf. Nadie sabía que este pequeño crecería para sacudir el mundo. De niño, Adolf no era especial. Le encantaba jugar al aire libre, dibujar y soñar con un gran futuro. Pero la vida no era perfecta. Su padre, Alois, era muy estricto. Alois quería que Adolf estudiara mucho y consiguiera un trabajo en el gobierno, igual que él. Pero Adolf tenía un sueño diferente. «Quiero ser artista», le decía a su madre, Clara. Su madre lo quería profundamente y apoyaba su sueño, pero no podía hacer cambiar de opinión a Alois. La infancia de Adolf estuvo llena de peleas con su padre. Su padre gritaba: «El arte no es un trabajo de verdad». Y Adolf se quedaba callado, escondiendo sus lágrimas. Cuando tenía 13 años, su padre murió de repente. Algunas personas pensaban que Adolf se sentiría libre, pero perder a su padre le dejó un vacío en el corazón. Adolf empezó a faltar a clase. Antes era un buen estudiante, pero ahora no le importaba. Los profesores decían: «Adolf es inteligente, pero es perezoso». Lo único que quería hacer era dibujar. Después de terminar la escuela, Adolf hizo las maletas y se mudó a Viena, la capital de Austria. Estaba tan emocionado. Viena es la ciudad del arte. Aquí me convertiré en un pintor famoso, pensó. Se presentó a la Academia de Bellas Artes, una gran escuela de arte. Pero cuando llegaron los resultados, se le rompió el corazón. No fue admitido. La escuela le dijo: «Tu trabajo no es lo suficientemente bueno». Adolf se sintió humillado. «Lo intentaré de nuevo», dijo. Pero al año siguiente, la escuela lo rechazó otra vez. Estaba destrozado. Sin estudios ni trabajo, la vida de Adolf se volvió difícil. Vivía en habitaciones diminutas y sucias y a veces dormía en la calle. Pintaba postales y las vendía a los turistas por un poco de dinero. «¿Por qué es tan injusta la vida?», pensaba a menudo. Durante ese tiempo, la madre de Adolf falleció. Estaba solo y enfadado. Empezó a culpar a los demás de sus fracasos. «No es culpa mía», decía. En 1914 todo cambió. Comenzó la Primera Guerra Mundial y Adolf vio una oportunidad para dar sentido a su vida. Se alistó en el ejército alemán. Le encantaba ser soldado. «Por fin formo parte de algo grande», pensó. Adolf fue valiente en la guerra. Llevaba mensajes por campos de batalla peligrosos y recibió 2 medallas por su valentía. Pero en 1918, Alemania perdió la guerra. Adolf estaba furioso. «Nuestros líderes nos traicionaron», gritaba. Sentía que Alemania necesitaba a alguien fuerte para devolverle el poder. Después de la guerra, Adolf regresó a Alemania. El país estaba en caos, la gente era pobre y pasaba hambre. Muchos estaban enfadados por el final de la guerra. Adolf vio esto como su oportunidad. Se unió a un pequeño grupo político llamado el Partido Obrero Alemán. Adolf era un orador poderoso. Cuando hablaba, la gente escuchaba.
Sus palabras estaban llenas de ira, pasión y promesas. Alemania se levantará de nuevo, decía. Poco a poco, cada vez más personas empezaron a seguirle. Adolf cambió el nombre del grupo a Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, también conocido como el Partido Nazi. Diseñó su símbolo, una bandera roja con una esvástica negra. «Este será el símbolo más poderoso del mundo», declaró. Sus discursos se hicieron famosos. Miles de personas acudían para escucharlo. Creían en su sueño de una Alemania fuerte. Pero las ideas de Adolf eran peligrosas. Culpaba a ciertos grupos de personas de los problemas de Alemania y quería hacer de Alemania un país solo para los alemanes. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania estaba en graves problemas. La gente no tenía trabajo, la comida era cara y muchas familias pasaban hambre. El país tenía que pagar mucho dinero a otras naciones porque había perdido la guerra. Los alemanes estaban enfadados y tristes. Adolf Hitler vio ese dolor. Les decía a las personas: «No es vuestra culpa, sé quién tiene la culpa». Sus palabras daban esperanza a la gente, pero también les hacían sentir rabia hacia otros. Poco a poco, el nombre de Adolf se hizo popular. Adolf trabajó duro para hacer crecer su partido. Organizó grandes reuniones y pronunciaba discursos fuertes y emotivos. «Alemania puede volver a ser grande», gritaba. La gente aplaudía y vitoreaba. Creían en su sueño. En 1923, Adolf intentó tomar el control del gobierno alemán por la fuerza. Esto se llamó el Putsch de la cervecería, pero fracasó. Adolf fue arrestado y enviado a la cárcel durante 9 meses. Mientras estaba en la cárcel, Adolf escribió un libro llamado Mein Kampf, que significa Mi lucha. En este libro escribió sobre sus ideas. Decía que Alemania necesitaba volverse poderosa y que ciertos grupos de personas eran el enemigo. El libro se hizo popular y muchos alemanes empezaron a creer en sus ideas. Tras salir de la cárcel, Adolf trabajó aún más duro. El partido nazi se volvió más fuerte. Para 1933, Adolf Hitler fue elegido como canciller de Alemania, el máximo dirigente del país. Esto fue el comienzo de un nuevo capítulo. Adolf prometió empleo, un ejército fuerte y un futuro brillante. La gente confiaba en él, pero no sabía lo que planeaba hacer después. Como canciller, Adolf hizo muchos cambios. Construyó carreteras, fábricas y escuelas. Más personas consiguieron trabajo y Alemania empezó a parecer fuerte de nuevo. La gente estaba feliz. Decían: «Hitler es un héroe». Pero detrás de este éxito, Adolf tenía planes peligrosos. Controlaba los periódicos, las radios y las escuelas. Se decía a la gente: «Solo puedes creer en Adolf Hitler». Quienes no estaban de acuerdo con él eran castigados o enviados a prisión. Adolf creó un ejército fuerte llamado las SS y un grupo de chicos jóvenes llamado las Juventudes Hitlerianas. Se entrenaban para luchar y difundir las ideas nazis por todas partes. En Alemania, la gente veía la bandera con la esvástica. Se convirtió en el símbolo del poder de Adolf. Los discursos de Adolf se volvieron aún más potentes. Decía: «Alemania es la mejor, dominaremos el mundo». Las multitudes aclamaban y gritaban: «¡Heil Hitler!». En 1939, Adolf dio su paso más audaz. Ordenó a su ejército invadir Polonia. Este acto dio comienzo a la Segunda Guerra Mundial. El sueño de Adolf era conquistar toda Europa y convertir a Alemania en el país más poderoso del mundo. Al principio,
El ejército de Adolf ganó muchas batallas, eran fuertes y estaban bien entrenados, pero a medida que la guerra avanzaba, las cosas empezaron a salir mal. Adolf se había hecho con demasiados enemigos. Mientras la guerra tenía lugar, Adolf estaba haciendo algo terrible. Quería eliminar a todos los judíos y a otras personas que, según él, no encajaban en su visión de Alemania. Esto se llamó el Holocausto, uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. Millones de personas inocentes fueron asesinadas en campos. Para 1944, Alemania empezó a perder la guerra. Los enemigos de Adolf, como los Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido, eran demasiado fuertes. Las bombas caían sobre las ciudades alemanas y las personas que antes llamaban a Adolf un héroe empezaron a perder la esperanza. Adolf se volvió paranoico. No confiaba en nadie y pasaba la mayor parte del tiempo escondido en su búnker. Para 1944, los sueños de Adolf Hitler de dominar el mundo se desmoronaban. Su ejército, que antes parecía imparable, ahora perdía batallas por todas partes. La Unión Soviética, uno de sus mayores enemigos, empujaba al ejército alemán desde el este. Al mismo tiempo, los soldados estadounidenses y británicos atacaban desde el oeste. Las ciudades alemanas eran bombardeadas día y noche. Las familias perdían sus hogares y la gente empezó a volverse contra Adolf. ¿Por qué le seguimos?, se preguntaban muchos. Pero Adolf no se rendía. Permanecía en su búnker, dando órdenes a sus generales. «No nos rendiremos», gritaba. Pero en el fondo, incluso Adolf sabía que la guerra estaba perdida. A principios de 1945, Adolf permanecía en un búnker bajo tierra en Berlín. El búnker era frío y oscuro, pero estaba a salvo de las bombas. Dentro, Adolf pasaba el tiempo haciendo planes. Aunque quedaba poca esperanza, no estaba solo. A su lado estaban sus seguidores más leales, incluida su novia Eva Braun. Eva había estado a su lado durante muchos años. Aunque Adolf mantenía su relación en privado, ella lo amaba incluso en sus días más oscuros. Fuera del búnker, el sonido de los disparos se hacía más fuerte cada día. El ejército soviético se acercaba a Berlín. «El final está cerca», susurraban sus asesores. Los líderes de otros países rogaban a Adolf que se rindiera. «Salva al pueblo de Alemania», decían, pero Adolf se negó. Creía que rendirse era una señal de debilidad. Si Alemania pierde, es porque su pueblo no fue lo suficientemente fuerte, dijo con frialdad. Para abril de 1945, Berlín estaba rodeada. El ejército soviético atacaba la ciudad por todos los frentes. Los edificios se derrumbaban, los incendios ardían y la gente huía para salvar sus vidas. El 29 de abril de 1945, Adolf tomó una decisión sorprendente. Se casó con Eva Braun en el búnker. Fue una ceremonia sencilla con solo unas pocas personas. «Siempre has estado a mi lado, Eva», dijo Adolf. Eva sonrió, aunque sabía que no era un momento feliz. Después de la boda, Adolf y Eva pasaron horas juntos, hablando sobre sus vidas y lo que habían hecho. Ambos sabían que el final estaba cerca. El 30 de abril de 1945, Adolf tomó su decisión final. Llamó a sus seguidores más cercanos al búnker y les dijo: «No seré capturado con vida». Adolf creía que era mejor morir que dejarse atrapar por sus enemigos. Él y Eva fueron a una pequeña habitación.
Momentos después se quitaron la vida. Adolf tenía 56 años. Cuando los soldados soviéticos llegaron al búnker, encontraron los cuerpos de Adolf y Eva. La guerra en Europa terminó poco después. Alemania se rindió el 8 de mayo de 1945. El pueblo alemán no tenía nada, solo ruinas. El sueño de Adolf de hacer poderosa a Alemania había traído, en cambio, destrucción y dolor. Millones de vidas se perdieron a causa de sus acciones. Tras la muerte de Adolf, el mundo trabajó para reconstruirse. Alemania se convirtió en un país pacífico. La gente recordó los horrores del Holocausto y de la Segunda Guerra Mundial para asegurar que tales acontecimientos no volvieran a repetirse. Hoy, el nombre de Adolf Hitler es un recordatorio de los peligros del odio, la ambición desmedida y el abuso de poder. Finalmente, su historia nos enseña que cada decisión que tomamos da forma a nuestro futuro. Las elecciones de Adolf condujeron al dolor y la pérdida, no solo para él, sino para millones de personas más. Esto nos recuerda que cada acción, por pequeña que sea, importa. Debemos elegir con sabiduría y pensar siempre en el impacto que nuestras decisiones tienen sobre los demás y en la importancia de la compasión y la unidad. El odio y la división solo destruyen a las personas. El mundo es un lugar mucho mejor cuando nos unimos, nos respetamos y trabajamos por la paz. La vida es demasiado corta para el enfado y el juicio. Si somos amables y comprensivos, podemos crear un futuro lleno de esperanza, no de arrepentimiento. Así que recuerda, elige el amor en lugar del odio, la humildad en lugar del orgullo y la unidad en lugar de la división. Estas lecciones sencillas pueden hacer de nuestro mundo un lugar mejor. Esta fue la historia de Adolf Hitler, un hombre cuya vida cambió el mundo para siempre. Es una historia de sueños, poder y errores que llevaron a la tragedia. Recuerda, la historia no trata solo del pasado, nos enseña cómo construir un futuro mejor.